diste, a ti, Señor, lo torno. Todo es tuyo, dispone a voluntad. Dame tu amor y tu gracia, que esto me basta. No pido más. Tú me lo diste, a ti, Señor, lo torno. Todo es tuyo, dispone a voluntad. Dame tu amor y tu gracia, que esto me basta. No pido más. Es una alegría grande poder saludarles, poder encontrarnos a través de este momento de meditación, de reflexión durante este tiempo de retiro. No ha sido fácil este tiempo, seguramente no lo va a seguir siendo, puesto que estamos enfrentándonos a una situación sin igual, podríamos decir, en la historia de la humanidad, no porque no haya existido ya momentos como este de la pandemia, sino porque pues nuestra generación no los había vivido, ¿ya? Por eso se vuelve en algo particular para cada uno de nosotros. Pero en medio de todo, pues creo que es muy bonito poder encontrarnos, aunque sea por este medio. Esperamos nosotros como equipo formador pues de que todos los esfuerzos que se están realizando puedan llegar hacia ustedes, aún en medio de nuestras limitaciones, sea de parte nuestra del seminario como institución. Quiero referirme al hecho de la limitación de no contar con los medios tecnológicos necesarios, como también pues ustedes, su momento, o más bien tendrán alguna dificultad también para poder acceder al Internet, y de eso nosotros somos bastante conscientes, y los profesores también, ¿verdad?, que les han acompañado durante este primer ciclo, ¿ya? Ahora pues tuvimos alguna dificultad, sobre todo con la autenticación del canal de YouTube para poder transmitir en vivo, de manera pues que hemos tenido que recurrir a pregrabar las meditaciones, pero de alguna manera o de otra pues confiamos en que este va a ser una ocasión para que nosotros podamos adentrarnos en la reflexión de los misterios de la vida de nuestro Señor Jesucristo. De manera particular, pues ahora queremos centrarnos en el hecho de lo que ahora, hoy, el día de retiro que estamos transmitiendo, aunque esté pregrabada esta meditación, pero lo que nos reúne, aparte del retiro, también pues, es la fiesta de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. El único sacerdote de la nueva alianza es pues Jesucristo. Esto nosotros lo tenemos bastante claro. Jesucristo es el único sacerdote, ¿ya? Y nosotros, todos los fieles, participamos del ser sacerdotal de Jesucristo, ¿ya? Eso es lo que la participación en el sacerdocio de Jesucristo lo hacemos de dos maneras, ¿sí? Por medio del sacerdocio común, ¿ya?, que nosotros participamos en el sacerdocio de Cristo de esta forma, por medio del bautismo. Todos los bautizados somos sacerdotes, participamos del sacerdocio común de los fieles. Y luego está el orden sacerdotal, que es la otra forma de participación, y es una forma singular de participación porque nosotros
representamos a Jesucristo, cabeza y pastor de la iglesia. Cabeza, pastor y siervo. ¿Ya? Es decir, también nos convertimos en servidor de los demás. Pues bueno, ya el Padre Gabriel habrá meditado junto con ustedes la figura de Jesucristo, el buen pastor. Sabemos nosotros en el cuarto domingo de Pascua que se celebra también la Jornada Mundial de Oración por las vocaciones en general, pero que de una forma particular pues, se centra esa jornada de oración en los futuros sacerdotes. Pues nosotros ahora vamos a fijarnos en Jesucristo en cuanto sacerdote, ¿verdad? La meditación pues está titulada precisamente Cristo mediador, sacerdote y víctima. ¿Ya? Jesucristo es el mediador entre Dios y los hombres. ¿Ya? Esa es la función propia digamos también del sacerdote, ¿no? Pero en este caso la función de Cristo. ¿Ya? Jesucristo es el ungido. Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Ya? Jesucristo es el Verbo que asume una condición como la nuestra. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de salvarnos, con el objetivo de redimirnos. Con ese objetivo, ¿ya? El Señor viene a cumplir, ¿verdad? Y eso es lo importante, cuando entra en la historia, cuando entra en el tiempo, viene a cumplir el designio amoroso del Padre. ¿Ya? Vive de forma obediente hacia Dios su Padre. ¿Ya? Entonces, sabemos nosotros que la imagen del sacerdocio de la antigua alianza de alguna forma se convierte en prefiguración del sacerdocio del Nuevo Testamento. Digo de alguna forma porque hay una cierta continuidad, pero a su vez establece una discontinuidad, porque el sacerdocio de la Nueva Alianza, ya decía, es único, le pertenece solo a Jesucristo. ¿Ya? Pero decíamos, una de las funciones propias de este ungido del Señor, de este Cristo, es ser mediador entre Dios y los hombres. ¿Ya? Presenta el consagrado, presenta ante el Padre, ¿ya? Presenta ante el Padre las intenciones de todo el pueblo. ¿Ya? Y esto es algo que nosotros podemos constatar ya de alguna forma también en el Antiguo Testamento. ¿Ya? El sacerdote ofrecía los sacrificios por el pueblo y los ofrecía al Señor, ¿ya? Para que fueran recibidos estos sacrificios, para que esas oraciones también fueran recibidas, digamos así. ¿Ya? Pero también dice la carta a los hebreos que el sacerdote debía de ofrecer, en este caso que era el que ofrecía los sacrificios, también debía de ofrecer sacrificios por él mismo. En el caso de la Nueva Alianza no, ¿verdad? ¿Ya? Se dice de que Jesucristo el sacrificio de Jesucristo es único y perfecto, ya no hay necesidad. Entonces, Él es también en este sentido el único mediador entre Dios y los hombres. Bien, pues si esto nosotros lo aplicamos, ¿ya? Si esto lo aplicamos también a lo que nosotros un día, con la gracia del Señor, queremos llegar a ser sacerdotes de Cristo, por medio obviamente del orden sacerdotal, reflexionemos en qué medida nosotros también nos esforzamos por ser mediadores. ¿Ya? Claro, mediadores en cuanto no por una virtud personal, ¿verdad? Muy humana, sino en virtud siempre del mismo orden sacerdotal. Pero claro, de una forma excelente podríamos decir, eso lo realizamos cuando celebramos, cuando vamos a presidir los sacramentos. En ese momento pues nosotros vamos a, digamos, a funcionar como mediadores, ¿ya? Vamos a realizar esa labor, ¿ya? Pero no solo en ese momento, sino también debemos de ofrecer constantemente nuestras oraciones a Dios por el pueblo. Una imagen que prefigura muy bien también la función, en este caso, de Jesucristo y de nosotros como sacerdotes es la de Moisés, ¿verdad? Cuando le pide a Dios que estaba dispuesto a destruir al pueblo porque habían sido infieles, intercede por el pueblo y se identifica con el pueblo. Y esto es importante, ¿ya? Moisés se identifica con el pueblo, ¿ya? De igual manera, nosotros, futuros sacerdotes, mediadores, debemos de identificarnos con el pueblo.
hacer nuestras también las oraciones del pueblo. Es bien frecuente, ya desde ahora, siendo ustedes seminaristas, que la gente se acerque a nosotros y nos diga y nos pida que oremos por ellos, que intercedamos por ellos. Padre, rece por nosotros. Padre, quisiera pedirle que orara por un hermano mío, una hermana mía que está enferma, que tiene esta dificultad, que hoy en el tiempo de la pandemia más de algunos se habrá acercado a nosotros a decir, ore por este pariente mío que está enfermo de coronavirus. Padre, rece por nosotros porque ya no tenemos que comer. Bueno, ¿ya? Pues entonces sentir nuestras también las necesidades de la gente. ¿Ya? Las oraciones, decíamos, sentirnos parte de, presentamos las oraciones, ¿ya?, al pueblo. Pero sentirnos parte de también implica estar en medio de la gente, en medio del pueblo, no que haya un distanciamiento. Ya pues esta imagen obviamente con la figura del buen pastor se aclarará mejor y lo habrán meditado ustedes con el Padre Gabriel, ¿verdad? Pero el mediador también se identifica con este pueblo, ¿ya? Y de alguna manera también podríamos decir que tiene la función de transparentar, de mostrar la imagen de Dios nuestro Padre, la imagen de Jesucristo, que se muestra compasivo y misericordioso y cercano con su pueblo. La función de mediador, en la función de mediador es bien importante, o sea, ese sentirse parte ayuda mucho a que no nos convirtamos en meros funcionarios, ¿ya? Que en vez de ser mediadores podamos convertirnos en una especie de negociadores, ¿verdad? ¿No? Debemos sentirnos parte de, ¿ya? La función de mediador, decía, es aquella también en la que nosotros nos sentimos puente, ¿ya? Puente entre el pueblo y entre Dios. Entonces, en este sentido nos sentimos instrumentos, ya que el Señor, en su infinita misericordia, se vale de nuestra fragilidad, de nuestra limitación, de nuestra humanidad, ¿ya?, para poder llegar a los fieles, para poder llegar a la gente, ¿no? Entonces, vean qué importante que nosotros tengamos esto bastante claro, que lo fomentemos, de que no somos más que mediadores, ¿verdad? Claro, en cuanto mediadores, en cuanto que somos puentes, ya para que se pueda entrar en una cierta comunicación, eso significa que debemos de ser el puente o los mediadores más adecuados. Debemos de ir creando nosotros las actitudes, las cualidades propias para poder ser realmente puentes, para que la gente pueda pasar, ¿verdad?, de un lado a otro. Ya, claro, nosotros tenemos esa imagen muy presente en nuestras vidas, ¿ya? Ahora con la tormenta Amanda y la otra que se aproxima, etc. Hemos caído en la cuenta de que, claro, pues cuando un puente se viene abajo, pues entonces quedamos incomunicados, ¿ya? Entonces, Jesucristo, el mediador entre Dios y los hombres, que viene, Él asume la condición humana como la nuestra y se ofrece para nuestra salvación al Padre, pero también representa los intereses del Padre, que quiere salvarnos y que quiere redimirnos. Entonces ahí cobra sentido nuestra preparación al sacerdocio, puesto que nosotros estamos tratando de ser los instrumentos, digamos, más aptos posibles, ¿ya?, para poder ejercer bien el futuro ministerio sacerdotal. Claro, no hay que esperar a llegar el momento de la ordenación. Desde ya podemos empezar a ejercer esa función. Y quizá aunque suena un poco fuerte, pero también decirle al Señor, ¿verdad?, que cuando nosotros ya no podamos ser puentes, cuando ya no podamos ser mediadores, cuando nos hayamos convertido en otras cosas, pedirle al Señor que nos ayude a ver, que nos ayude a discernir cuando ya no seamos mediadores, pues, o para que destruya ese puente, o para que pueda arreglar el puente, ¿ya?, confiando en la misericordia siempre del Señor. Jesucristo también es sacerdote, ¿ya? Sacra dans, ¿sí? De ahí viene la palabra sacerdote, ¿no? Sacra dans, es decir, el que ofrece dones sagrados,
¿ya? El que ofrece dones sagrados. Ese es Jesucristo, ¿ya? ¿Qué ofrece en este caso al Padre? Ofrece su vida, ofrece todo lo que hace de manera particular, pues ofrece su vida en el sacrificio de la cruz. Toda la vida de Cristo es sacerdotal. Esto lo sabemos nosotros. ¿Por qué? Porque toda su vida es una continua ofrenda a Dios su Padre para nuestra salvación. ¿Ya? Pero de forma particular, el momento de la cruz, ¿ya? Que no se queda solo en la cruz, sabemos nosotros, hemos celebrado hasta este domingo recién pasado todo este tiempo de Pascua, ¿ya? Pero es bien importante que nosotros comprendamos esto. Ya decíamos al inicio que participamos del único sacerdocio de Jesucristo, por lo tanto le representamos. Y eso debe de convertirnos en verdaderos servidores. En este caso, pues, ofrecer nuestra vida al Señor, ¿ya? Nuestra vida entera. Y es lo que estamos ya haciendo, por supuesto, ¿no? Yo considero que desde el momento en que entramos al seminario, quizás desde un poco antes, pero desde que entramos al seminario, y ahí marca un punto de inflexión importante en nuestra vida, nosotros hemos iniciado a renunciar, ¿ya? A muchas cosas, a personas, para poder entregarnos al Señor en el servicio a los fieles y de esa manera concreta en el servicio a Dios, ¿verdad? Por supuesto también al servicio de la oración, que es donde también pues hacemos tanto bien por los fieles, ¿ya? Pero entonces nuestra vida tiene que ser un continuo desgastarse por hacer la voluntad de Dios, ¿ya? Un continuo desgastarse por nuestros fieles. Y cuando digo desgastarse por nuestros fieles, no pretendo decir que nuestra vida es un hacer y hacer cosas o impulsar proyectos, ¿ya? Porque esa es una tentación del sacerdote. Vean que decíamos que el sacerdote es aquel que ofrece dones sagrados, ¿ya? Claro. Y de estos dones sagrados, pues nosotros, no significa que solo son los sacramentos, sino también nuestra vida, y esforzándonos por llevar una vida conforme al querer de Dios, ¿ya? Cuando hacemos eso en nuestra vida, pues entonces también estamos ofreciendo estos dones sagrados de lo que la etimología de sacerdote dice. Pues bueno, entonces, no solo se trata de un hacer y hacer y hacer, ¿verdad? Un retiro, una convivencia, una misa donde congrego a todo el pueblo, grandes eventos, ¿ya? Sí, forma parte ya de nuestro dar la vida, pero también decía ya el servicio de la oración, ¿ya? Es decir, claro, en la vida del sacerdote diocesano, en la espiritualidad del sacerdote diocesano, pues también está bastante marcada por el hecho de que debemos de una vida activa, se le llama, ¿verdad? Pero eso no significa que nosotros renunciamos a la oración, ¿ya? Gente necesitada, cosas que hacer siempre existirán, ¿ya? Pues también entonces el sacerdote es aquel hombre de oración que ayuda también a su gente a orar. Y para esto también es preciso buscar esos espacios. Claro, por excelencia la Eucaristía, ¿no? A la Eucaristía vamos, como dice también la Iglesia, ahí vamos a recobrar nuestras fuerzas y ahí vamos a depositar todos los frutos que hemos obtenido en nuestra labor pastoral. Por eso, fuente y culmen de la vida cristiana, ¿ya? Pero entonces, el sacerdote es aquel que ofrece dones sagrados al Señor. Ya decía, también podemos ofrecer nuestra propia vida desgastándola por amor al Señor. Y en ese sentido también nos convertimos en víctimas, ¿ya? En víctimas, ¿ya? Porque somos nosotros mismos los que nos inmolamos, al igual que Jesucristo. Es Él quien se inmola. Él es sacerdote, víctima y altar, decimos en una de los prefacios de la misa, ¿no? Sacerdote, víctima y altar. Ya no hay necesidad, dice la carta a los Hebreos, de otros animales como se ofrecía en el Antiguo Testamento, sino que es el mismo Jesucristo que se ofrece. Y esa ofrenda perfecta, única, agradable al Padre,
pues es lo que nosotros continuamos celebrando por mandato del mismo Jesucristo, de forma particular cuando celebramos la Eucaristía, pero también cuando se celebran los otros sacramentos, se actualiza esa gracia salvífica, ¿ya? Pues bueno, entonces, con el hecho de ofrecer nuestra vida y de convertirnos en víctima, pues también es importante que nosotros nos demos cuenta de lo ordinario de nuestra vida. Quiero referirme a que también nuestra vida se mueve en la cotidianeidad. Ya les decía, podemos caer nosotros en la tentación de hacer y hacer muchas cosas, ¿ya? Grandes eventos, y creyendo que con la realización de los grandes eventos nosotros estamos impulsando una gran labor sacerdotal. No digo que no, digo que no es la única cosa. Hablaba del apostolado de la oración, y a veces se puede correr el riesgo de que nos encerremos en la capilla, en nuestra habitación, en nuestras oficinas y oremos. Y nos olvidemos de las necesidades de quienes tenemos en torno. Cuando forma parte de la espiritualidad del sacerdote diocesano, pues también estar, decíamos, con la gente, estar con el pueblo, ¿ya? Con esa solicitud del pueblo, atender esa solicitud del pueblo santo de Dios, ¿ya? Pero también nuestra vida se desenvuelve en la cotidianeidad, en el día a día, en lo ordinario, ¿ya? Y es ahí donde nosotros también, pues que nuestra vida se ofrece también en esas cosas ordinarias, incluso en aquellas cosas que nadie ve, o en aquellos comportamientos que son tan normales, ¿verdad?, que también deben de convertirse en ofrenda para el Señor. Por eso San Pablo va a decir que nuestra vida sea una hostia viva. ¿A qué quiero referirme? Y aquí pues pongo el ejemplo de nuestro mismo Señor Jesucristo. Sabemos nosotros que la vida del Señor transcurre principalmente en Nazaret, junto a su padre José, junto a su madre María. Se dedicó Jesús a trabajar, un carpintero, reconocido por los de su caserío, ¿no? Al punto que se preguntan, pues, cuando Jesús llega a Nazaret, se preguntan de dónde le sale tanta sabiduría, si a pues le conocían y habían compartido con él, ¿ya? Pero bueno, la vida de Jesús transcurre ahí, y ahí, en ese diario vivir, pues también el Señor nos estaba salvando y nos estaba redimiendo. Y a nosotros, creo, futuros sacerdotes, pues también nos estaba enseñando cómo nosotros debemos de ejercer nuestro sacerdocio. También en las cosas pequeñas, esas cosas pequeñas debemos de ofrecérselas al Señor para que, pues, digamos, eso en lo que le intentamos agradar, pues lo reciba el Señor como una ofrenda, ¿ya? En ese sentido, obviamente no pretendo agotar todo esto. En ese sentido, pues nosotros también nos convertimos en víctima, pienso, ¿ya? Cristo, mediador, sacerdote y víctima, ¿ya? Esas dimensiones, pues, de la vida del Señor, que considero que es ahora la que nosotros debemos de tener presente, ¿ya? De que debemos de esforzarnos también, al igual que el Señor, a tener sus mismos sentimientos, como nos dice San Pablo, sentimientos de humildad, sentimientos de abajamiento, ¿ya? Así como el Señor asume nuestra condición, pues también nosotros debemos de crecer en esa virtud de la humildad, en la sencillez de corazón. Estamos en el mes del corazón de Jesús, próximos a celebrar esa solemnidad, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, hermanos, que toda nuestra vida pueda transcurrir, o que nos preparemos para ello, ¿verdad?, para poder servir a nuestros fieles, para ofrecer dones sagrados al Señor en nombre de nuestros fieles, y para poder animar a nuestros fieles en nombre del Señor, ¿verdad?, y para convertir toda nuestra vida en un sacrificio perpetuo que sea agradable al Padre. Que nosotros podamos también llevar todo, pues, todas esas oraciones también, todas esas intenciones del pueblo, las podamos llevar al altar del Señor, ¿ya? Que el Señor nos ayude entonces, pues, a ser verdaderos puentes. Que el Señor nos ayude a mostrar el verdadero rostro del Padre, la misericordia, lo que no significa que caemos en una especie de abuso de la misericordia, ¿ya? Y que estemos dispuestos a sacrificarnos. Hermanos, se hace bien necesario
que el sacerdote también del siglo XXI aprenda a ser sacrificado, aprenda a dejar de lado la comodidad, porque esa es otra gran tentación de los sacerdotes, no solo hoy, ¿verdad? Pero también la inmediatez de muchas cosas que se pueden lograr con la tecnología puede llevarnos a acomodarnos demasiado, pues que aprendamos a ser sacrificados, a no escatimar, ¿verdad? Muchas cosas para poder entregarnos al servicio del Señor y de nuestros hermanos. ¿Ya? Solo quien muere, dice el Señor, solo el grano que cae en tierra y muere, ese da fruto, solamente ese. El que se encierra, el que entierra el talento, el que lo mete en un pañuelo, ese no. ¿Ya? Pues entonces si nosotros queremos y tenemos el deseo de querer llegar a ser sacerdote, pues también sepamos llevar una vida sacrificada, no una vida sufrida, sino una vida sacrificada. ¿Ya? Y es así como nosotros también encontraremos nuestra realización y también nuestra felicidad. Y así también creceremos y avanzaremos en la santidad. Hermanos, pues, les dejo un par de preguntas para que ustedes las puedan meditar en este tiempo de reflexión que queda. ¿Ya? Un par de preguntas que les pueden ayudar a acompañar su meditación personal, les decía, ¿verdad? Pueda que les sirvan estas preguntas, puedan que ustedes continúen reflexionando sobre lo que les haya dicho el Padre Gabriel, como sea. Lo importante es que ustedes continúen esta reflexión, este momento de retiro. ¿Ya? Entonces, la primera pregunta, ¿qué disposiciones debo crear en mí para configurarme con Cristo, mediador, sacerdote y víctima? Estas tres, estos tres elementos que hemos visto de la persona de Jesús, mediador, sacerdote y víctima, ¿qué debo de crear en mí? ¿Cómo me dispongo hoy en día? ¿Ya? ¿Qué pienso yo que puede ayudarme? Y segundo, soy consciente que la cotidianidad es el lugar, entre comillas, ¿verdad?, propicio para vivir mi vocación como cristiano y mi futura vocación o mi futuro ministerio sacerdotal, ¿ya? Lo último que estábamos diciendo, ¿verdad? Es decir, hacer también de lo ordinario, de aquellas cosas que nadie las ve, ¿ya? Ese trabajo en silencio, pues podérselo ofrecer también al Señor y que resulte agradable, ¿ya? El sacerdote diocesano debe de llevar una vida equilibrada entre pastoral en el campo y vida de oración, ¿ya? Tenemos que ser, como dicen algunos, contemplativos en la acción, ¿ya? No podemos ni solo hacer cosas ni solo dedicarnos a rezar. Ambas cosas son importantes, ¿ya? Bien, pues encomendémonos a la Madre de Dios, a la Santa María, de que también ella supo ofrecer toda su vida. Se la ofreció al Señor, ¿verdad? Dejó de lado sus planes, ¿ya? Pues que también nosotros podamos renovar nuestro sí al Señor. Quiero animarles, quiero decirles pues que nos mantenemos unidos en la oración, ¿ya? Nos ha tocado vivir este tiempo, somos hijos de esta época y bueno, pues hasta ante eso nosotros no podemos hacer mayor cosa. Lo que sí podemos hacer es pedirle al Señor poder ser propagadores de esperanza, de fe y esperanza en estos tiempos, en estos momentos difíciles, ¿ya? Que también mantengamos viva la llama de la vocación, ¿ya? Yo sé que a veces pues volver a la casa puede ser una ocasión como para acomodarnos, para sentirnos por ahí tranquilos, pues no dejemos apagar esa ilusión vocacional, ¿ya? Aún no sabemos qué es lo que va a suceder más adelante, todo esto es tan incierto, pero que se mantenga vivo, ¿verdad? Ese deseo por querer ser sacerdotes, ¿ya? Así es que pensemos la forma en cómo el Señor nos ha llamado, cómo nos ha llevado hasta este momento y cómo nosotros queremos responderle, ¿ya? Pues entonces que el Señor nos ayude con su gracia por intercesión de Santa María, nuestra Madre. Creo que no está de más recordarles que como equipo formador quedamos a disposición de cada uno de ustedes. Que el Espíritu del Señor también les asista en este momento de reflexión.